¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un vídeo de urgencia, podríamos decir. Muy raro que yo suba vídeo un viernes a estas horas y sin acicalarme. Entonces, realmente es que está pasando algo y lo quiero actualizar, aunque el domingo os lo traeré todo ya mucho más ordenadito, ¿vale? Este es para poner un poquito de contexto a por qué estamos viendo este movimiento de retroceso en la mayoría de los mercados, y es que durante el día de hoy 2.9 trillones de dólares estadounidenses han salido de índices y acciones americanas por miedo a una recesión. No veíamos un día tan malo para las acciones americanas desde el 16 de marzo del año 2020. Bueno, luego sucedió lo que sucedió, pero ahora no tiene ni mucho menos por qué suceder eso. El contexto es totalmente diferente y nunca puedes estar esperando un cisne negro, porque eso no lo esperas. De repente te pega un guantazo y te das cuenta de lo que tienes encima de la mesa cuando ya es tarde. Por eso es un cisne negro. Ahora, eso no quita que estamos viendo movimientos muy agresivos a la baja y que tengamos que actualizar el mercado. Así que sin más dilación, ¿preparados para el vídeo? ¡Vamos para allá! Bueno, es importantísimo poner un poquito de contexto, ¿no? Porque al final, si solamente te quedas con la noticia, que si recesión, que si el peor día para las acciones desde el 16 de marzo del año 2020, que si han salido 2.9 trillones de dólares en acciones e índices estadounidenses el día de hoy, drama, guerra, bueno... Si te quedas con eso, está claro que estamos perdidos, ¿no? Porque al final, pues dependiendo de por dónde sople el viento, un día vamos a ir para arriba, otro para abajo, o eso es lo que vamos a creer nosotros. Es importante poner un poco de perspectiva general a este tipo de días. A mí personalmente me ayuda mucho y es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Bueno, recordaréis cuando estábamos por todas estas zonas de mínimos que precisamente hice un ejercicio muy similar al que vamos a hacer en el día de hoy. Recordaréis que yo comenté que para mí esto era una zona de mínimos, estábamos limpiando estas zonas y esto se iba para arriba. Yo esto lo comenté, creo que fue el día 8 de julio. Esto era lo que esperaba para las siguientes semanas. Bueno, pues ya está, ya hemos tenido este movimiento. Yo esperaba un recorrido alcista hacia niveles de los 71.000. Hemos llegado hacia niveles en torno a los 69.000 o 70.000. Está perfecto. Y después de este impulso del 30% en apenas 2 semanas, lo normal es tener correcciones, porque el mercado se mueve por ondas para arriba, para abajo. Después de la ruptura de este máximo que teníamos aquí, fijaos que luego lo hemos intentado consolidar, bueno, de hecho lo estamos intentando consolidar ahora, este order block en quiebre. Ya hemos tenido un claro quiebre de estructura, un cambio de dinámica bajista a alcista. Hemos acabado una onda 1 y para mí esto es un movimiento de onda 2, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando este movimiento correctivo envuelve por completo la onda 1, porque eso es una premisa que no puede suceder nunca en Elliott, ¿no? Y al final es sentido común, oye, todo este alza ya lo hemos perdido, se acabó, hay que contemplar otro tipo de escenarios. Pero hasta que eso no pase, yo voy a seguir con mi escenario alcista y alejándome de todo este tipo de foods, que si ahora el gobierno de Estados Unidos vende, es que todo se junta en un momento determinado. Es muy curioso, desde luego. Voy a hacer ese mismo ejercicio. Nos vamos a ir a la gráfica de Bitcoin y vamos a ver hacia dónde tiene un mayor interés de dirigirse el mercado en el medio plazo. Bueno, claramente, bajo mi humilde opinión, y puedo estar equivocado, a la parte alta. ¿Por qué? Fijaos que estas líneas de color gris nos marca máximos decrecientes, niveles que no se han mitigado, y el activo, cuando tiende a cambiar de dirección de grado mayor, que claramente la dirección es alcista como veis, antes se suelen realizar ciertas limpiezas, vemos una entrada de momentum bajista, y si yo viera esto, si yo viera movimiento alcista en Bitcoin, me limpia todas estas zonas y luego rápidamente corregimos y volvemos a los mismos niveles de punto que hasta ahora, ahí yo, sinceramente, me preocuparía. Pero no lo he visto y el interés sigue estando ahí. Por lo tanto, como no he visto ese tipo de movimientos, lo que pienso es que vamos a dirigirnos hacia zona de máximos históricos en el mes de agosto hasta que se demuestre lo contrario. Y si se demuestra lo contrario, pues este movimiento quedará pendiente para el mes de octubre y sucederá probablemente, veremos, nadie tiene una bola de cristal, algo parecido a todos los ciclos anteriores, que el mes de octubre ha sido el catalizador principal para el inicio de un mercado alcista, como sigo pensando a día de hoy, a pesar de estas noticias, que podríamos ver, ¿vale? Bueno, poniendo un poquito de contexto en el corto plazo, ¿dónde está mi punto de inflexión a partir del cual yo pienso que estos niveles no se van a respetar y vamos a ir a corregir un poquito más? Entonces, si fuéramos a corregir un poquito más, lo primero que yo tengo que hacer es coger un retroceso de FIBO desde el inicio hasta el final de este movimiento impulsivo y ver dónde queda el 50, 6, 18, 61, 8 de FIBO de este movimiento de impulso, ¿no? Es un ratio que se suele ir a buscar en la onda 2. Bueno, pues fijaos que queda en torno a los 60.000 dólares, 59, 60.000 dólares, perfecto. Ahora, yo me voy a los futuros y ¿qué tenemos por esas zonas? Pues por esas zonas tenemos el gap que tenemos en la CME, niveles en torno a los 58.000 dólares. Ahora, necesito tener algún tipo de gatillo que me diga, Carlos, ahora, por cómo está el mercado, sí que es muy probable ir a buscar estas zonas y profundizar más las caídas. Hasta ahora no he visto ese tipo de movimientos. Y fijaos que estamos hablando de un día muy correctivo en general en el sector cripto y en el sector tradicional. No he visto ese tipo de movimientos. Ahora, vamos a indagar un poquito más, vamos a bajar de temporalidades y vamos a ver cuándo veríamos ese movimiento, ¿vale? Bueno,
Aquí tenéis una gráfica que además respalda un poquito más lo que he comentado antes. De hecho, si bajamos a gráfica horaria, vamos a ir viendo cómo se están dejando muchos máximos decrecientes en el activo. Y si este movimiento me hubiera limpiado todas estas zonas de aquí y ahora estuviéramos por los mismos niveles de precio, pues yo sí que plantearía que vamos a ir desde estas zonas a niveles de los 58.000, tal, pero no hemos limpiado estas zonas y es algo que a mí me extraña. Incluso aquí hemos generado un doble techo. Entonces, bueno, sinceramente pienso que se podrían respetar estos niveles, y lo estoy diciendo, voy un poquito en contra de la ola principal, que es bajista, pero es lo que pienso, ¿no? Me extraña mucho que no se haya limpiado estas zonas antes de atacar mínimos inferiores. Veremos. Entonces, a mí el gatillo principal, que por cierto, esto es una operativa, una idea de trade que comenté con la comunidad de Telegram el día de ayer, aquí la tenéis, y es básicamente lo que pienso que podría estar sucediendo ahora mismo. Es esta onda plana que tenemos aquí. Yo estaba esperando un movimiento correctivo en Bitcoin que fuera a limpiar los 62.400 para entrar long en busca de los 70.000, ¿vale? Podríamos haber configurado con esta caída una plana irregular, limpiando máximos, aquí lo tenemos, limpiando estos máximos, limpiando mínimos, limpiando estos mínimos, te parte las piernas y de repente dices, hey, ¿dónde estamos? Bueno, pues al inicio probablemente de una onda 3. Y hasta el momento está siendo así. Es decir, os tengo que decir que el patrón que estamos viendo aquí es un patrón muy muy bonito. Y es este, fijaos, ha reaccionado justamente después de limpiar estas zonas de mínimos, ese nivel de los 62.400 que yo esperaba, el mínimo ha sido 62.200, hemos ido a buscar este vacío que tenemos por estas zonas de aquí y hemos tenido un patrón muy bonito, es decir, un patrón que no suele hacer Bitcoin en muchas ocasiones y que se haga en un punto tan clave como este, pues me da una perspectiva muy muy interesante para el corto plazo, y es este que tenemos aquí. Una entrada de momentum alcista que me rompe la estructura anterior y este retroceso debería llevarnos a niveles de compra para reanudar o darle validez a este patrón alcista, ¿vale? Entonces, ¿cuándo yo voy a plantearme que este patrón queda anulado? Pues evidentemente cuando perdemos los mínimos del día de ayer en cierre de vela diaria y lo confirmamos con la siguiente vela diaria. Es decir, yo puedo hoy tener un cierre por estos niveles, pero si al día siguiente tengo una recuperación importante, vale, queda igual. Pero si empiezo a perder estos niveles de los 62.400 y consolido varios cierres de 4 horas por estas zonas, miau. Personalmente yo pensaré que este movimiento bajista va a profundizar un poquito más, vamos a ir a buscar ese gap y a partir de ahí pues ya hablaremos cómo llegamos, qué perspectiva tiene el mercado tradicional también, cómo está encajando estos golpes que estamos viendo en términos de datos macro, y veremos qué tipo de impacto tiene en el medio plazo el halving y esta demanda que estamos viendo, ¿vale? Porque a pesar de todo esto, las ballenas están comprando. No tenía planteado sacar estas métricas el día de hoy, pero bueno, vamos a analizarlas por aquí. Fijaos, aquí tenemos la acumulación, en este caso, que nos marca punto 1, aquí tenemos esta gráfica de Bitcoin y lo que nos marca con un color tirando a negro es cuando las ballenas de Bitcoin, cuando las entidades dentro de la red de Bitcoin que ya tienen Bitcoin están volviendo a acumular agresivamente. Es decir, una puntuación negra es una puntuación cercana a 1. Y esto lo que nos dice es que los que están dentro, los insiders, podríamos decir, las grandes empresas, están comprando. Y esto es algo que, fijaos, empezó en el inicio de toda la onda alcista que nos llevó a Bitcoin de los 25 prácticamente a los 74.000 y ahora en la puntuación que tenemos de nuevo es cercana a 1, lo cual nos está indicando que todos los que compraron por estos niveles de precio, que generaron este movimiento alcista, están volviendo a comprar ahora. Y ya para rematar, también importante hablar del sentimiento de mercado, porque, bueno, pues hace poquito que salíamos de capitulación, es decir, no hace tanto que estamos en capitulación, y en cada ocasión que hemos venido de capitulación, de optimismo a capitulación, hemos vuelto a optimismo, que aquí tenemos el sentimiento del operador de corto plazo, y volvemos a capitulación, y volvemos a optimismo, y volvemos a capitulación, y volvemos a optimismo, y volvemos a capitulación, y volvemos a optimismo, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y esto es algo que ya ha pasado también con la salida de mínimos de ciclo, llegamos a zona de optimismo con el movimiento hacia niveles de los 32.000, luego volvimos a caer a todas estas zonas de capitulación, volvimos a optimismo en niveles en torno a los 70.000, 74.000 dólares, y recientemente hemos testeado un nivel de capitulación no visto desde prácticamente los mínimos de ciclo. Entonces, yo lo que esperaría, que evidentemente puedo estar equivocado, y podemos tener correcciones mayores, pero yo lo que esperaría es algún movimiento alcista las siguientes semanas que nos devolviera niveles de optimismo, donde ahí esperaría que todo fuera bueno, qué bonito, qué barato es, y a partir de ahí quizás es cuando vienen las correcciones. ¿Que pueden venir antes? Pueden venir antes, claro, eso es que quién sabe, ¿no? Quién sabe realmente lo que va a suceder. Pero bueno, el panorama ahora mismo en el corto plazo es el siguiente. Yo estaría esperando que Bitcoin me perdiera niveles en torno a los 61.300, y si me pierde niveles de los 61.300, bajo mi punto de vista, sin ser consejo de inversión, lo que voy a hacer es tomar ciertos profits de las compras que realicé por estas zonas de aquí. Esto es algo que también pues he comentado esta mañana en el Telegram, aquí abajo lo tenéis, ¿vale? Al final, ¿dónde era?
Vale, sí, aquí que antes os estaba mostrando el Telegram público. Aquí tenemos el Telegram privado de BitGet, que para acceder pues tienes que ir a la web www.planbtc.club, y en este caso he comentado una gestión personal. Esto lo estoy comentando porque es el inicio de este Telegram, para que la gente vea lo que se va a encontrar dentro, pero esto es algo habitual, ¿vale? Que voy a llevar a cabo aquí. Y comentaba que de las compras que realicé, los 54.000, 55.000 dólares, más o menos por estos niveles, que lo comenté aquí en directo, ya habéis visto la flechita anterior, estuve realizando ciertos profits por niveles de los 64.000 dólares y niveles de los 67.000 dólares. Ahora me queda un 30% de esas compras y he puesto una venta limit en 61.300 para que me saque y tenga un porcentaje de nuevo de liquidez importante para intentar volver a comprar en niveles inferiores, porque yo tengo una gestión dinámica con un porcentaje en torno al 20% de todo mi capital dentro de cripto, y en este momento con esta venta en los 61.300 estaría teniendo un 20% líquido dentro de esta gestión más activa que tengo, y ya comentaré por el Telegram en este caso, por dónde están los siguientes puntos de compra para mí, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo haría en previsión a caídas mayores. Mi gatillo sería los 61.300. Si perdemos estos niveles, alta probabilidad de que este movimiento bajista, en lugar de esto ser un ABC, esto sea un movimiento único al alza, y aquí empiece una onda A, B y C. Es decir, perfectamente esto podría ser una pauta plana, y esto podría ser también una pequeña pausa para retomar una nueva onda bajista que veremos dónde nos deja, ¿vale? Pero ya os digo que por el momento estamos respetando estas zonas de los 62.300, veremos cómo acaba finalizando el día de hoy, porque algo que no me ha gustado, y os tengo que ser totalmente sinceros, es el comportamiento de Ethereum. En Ethereum pues tenemos una pauta bastante similar a la de Bitcoin, aquí la tenéis, es toda esta pautita de aquí, después de limpiar todas estas zonas de mínimos, es decir, la reacción ha sido muy buena, quiebre de estructura, perfecto. Sin embargo, el movimiento de las últimas horas ha roto claramente toda esta pauta y ahora estamos en otra fase del activo, podríamos decir, ¿no? Porque después de romper estos nivelitos de aquí, pues, hombre, no tenemos una buena perspectiva a pesar de dejar mucha liquidez por la parte alta. Es decir, podríamos visitar tranquilamente niveles en torno a los 2.900 2.850 dólares las siguientes semanas y a partir de ahí buscar un rebote importante. No voy a entrar en las criptomonedas porque la verdad es que se están pegando un guarrazo bastante importante. Fijaos, Cardano retrocediendo más de un 7%, pero de nuevo lo ponemos en perspectiva y es que hemos roto el máximo decreciente anterior, hemos roto la estructura y lo que cabe esperar es dejar una zona de mínimos, un bajo más alto a partir del cual reanudar el movimiento alcista. Eso es lo que cabe esperar, es lo que yo esperaría hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces veremos, es algo similar que también ha pasado, por ejemplo, en INJ, es algo similar en Matic, no lo hemos visto, por ejemplo, en Pepe lo hemos visto también. Entonces, bueno, esta es la perspectiva que tenemos ahora mismo en el mercado. Y si hablamos del sector tradicional, algo que me está llamando la atención, ¿no? Es este movimiento de caída en un día como hoy, que es viernes, final de semana. No solemos ver este tipo de correcciones a finales de semana, es algo raro. Entonces yo esperaría una recuperación, los minutos basura que se llaman, en los últimos minutos de la sesión, que nos deje una vela semanal algo más optimista que la que nos está dejando ahora mismo, porque si tenemos un cierre muy cercano a la parte baja de la semana, que sería el caso, fijaos, ahora mismo pues estamos teniendo un cierre bastante cercano a la parte baja, esto lo que nos quiere decir es que probablemente el mensaje es bajista, ¿no? Y que la apertura de la siguiente semana probablemente también será con ventas, veremos hasta dónde llegamos y veremos qué tipo de presión bajista hay la siguiente semana. Entonces va a ser muy importante el vídeo de este domingo porque vamos a actualizar también los cierres semanales del sector tradicional y el siguiente punto objetivo para el SP500, fijaos que podría estar en niveles en torno a los 5.200 y en este caso pues daos cuenta que estaría testeando todo lo que fue esta zona de máximos de aquí, es decir, tampoco estaríamos viendo un desplome muy importante porque los máximos del SP500 están en niveles de los 4.700, máximos del año 2021 y llevamos un movimiento tremendamente alcista. Esto podría ser un 1-2 para seguir tirando para arriba perfectamente, tal y como ya he hecho en un pasado, ¿no? Ahora, lo que a mí no me está gustando del todo, y os tengo que ser sinceros, igual que os digo una cosa, os digo otra, es el comportamiento del Russell 2000 de pequeñas compañías, que después de salir de esta lateralización de 200 días estamos teniendo un reingreso dentro de esta estructura y va a ser muy importante también la semana que viene, porque si recordaréis hicimos una comparación con este movimiento de aquí y daos cuenta que también justo cuando el Russell 2000 rompía una estructura de máximos crecientes, en este caso también tuvimos esta semana de aquí una semana muy negativa con una caída del 6.22%, una semana
la semana siguiente fue totalmente envolvente a la anterior, así que esperaremos tener también una buena perspectiva de cara a la semana que viene, que todo esto haya quedado como un susto y que vuelvan a reanudar los movimientos alcistas, porque como vemos tenemos ciertos mínimos que podría tomarlos perfectamente el Russell 2000, mínimos que no me gustaría ver cómo se perforan, niveles en torno a los 2000 puntos. Y el RSP 500, ¿ves? Realmente la ruptura ha sido clara, pero ahora falta confirmar esa ruptura y lo ideal sería no perder niveles en torno a los 2080 aproximadamente, a los mínimos. Toda esta zona de aquí debería mantenerse la semana que viene, empezar a cargar el muelle para buscar algún tipo de rebote las siguientes semanas. Y el RSP 500, estamos viendo ahora en gráfica semanal, más de lo mismo, ¿no? Esperaremos un rebote antes del final de esta sesión y que por el momento pues así lo estamos teniendo. Veremos a ver si también la acompaña Bitcoin, aunque por ahora pues está atacando esa zona de mínimos tan importantes. Ya os digo, un día curioso, ¿no? Curioso. Estamos ya un poquito cansados porque es que todo esto también pasa mientras el DXY, que es el índice de fortaleza del dólar, está... Atención a esto, amigos, atención, que casi se me pasa, ¿vale? Aquí tenemos en pantalla el índice de fortaleza del dólar, el DXY. Como sabéis, en muchas ocasiones os he dicho que el bull run probablemente vendrá de la mano de una fuerte caída en el DXY. Entonces, si yo pongo aquí escala logarítmica en Bitcoin, me doy cuenta que el DXY normalmente tiene un comportamiento totalmente contrario al de Bitcoin. Cuando el DXY retrocede, Bitcoin sube con fuerza. Cuando el DXY retrocede, Bitcoin sube con fuerza. Cuando el DXY sube con fuerza, Bitcoin retrocede. Bueno, pues tener en cuenta que estamos muy cerquita de perder en gráfica semanal una estructura triangular de máximos crecientes. Y si esto es así, podríamos iniciar una corrección con sus más y sus menos de cara a lo que resta de año, que podría poner a este índice en niveles cercanos a los 100 puntos. Y esta corrección podría casar perfectamente con un movimiento de subida hacia máximos históricos para Bitcoin, como ha sucedido así en los últimos meses, ¿no? De hecho, que la corrección es bastante nítida. Entonces, muy interesante también esta perspectiva que estamos teniendo en el DXY. Yo creo que estamos viendo ventas en pánico ahora mismo y me llama la atención ver ventas en pánico con un Bitcoin cercano a zona de máximos históricos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, amigos? Ya os digo que la perspectiva que tenemos ahora mismo del mercado es esa. Ya sabéis los niveles clave que debemos respetar y en el vídeo de este domingo actualizaremos ya el mercado de una manera mucho más seria, mucho más ordenada y pondremos un poquito de contexto también a todas estas velas semanales. Espero que os haya gustado esta actualización de mercado y espero que paséis un feliz fin de semana. Chao, familia.